Uno de los eventos más extraordinarios de la historia humana es el hecho de domesticar tanto especies animales como plantas y la transformación que eso conllevó a tanto nuestra especie o nuestro género como a miles y miles de lo que hoy llamamos plantas y animales domésticos, hongos y otras cuestiones, pero en su momento lo que a nosotros nos interesa es lo que es reconocido como la revolución neolítica o la revolución agrícola o incluso la revolución ganadera. Fue un periodo que, o fue un momento, fue un estadio o una coyuntura que ocurrió, no sabemos en qué momento, y hay una peculiaridad con esto, y es que conforme nos adentramos en las especificidades que hay, es decir, la evidencia que hay de que habían especies domesticadas, nos alejamos de hoy. Es decir, conforme se hacen nuevos descubrimientos, conforme se hacen estudios más minuciosos, nos damos cuenta que la revolución agrícola, la invención de la agricultura o el descubrimiento de la agricultura ocurrió muy temprano en lo que fue el neolítico, obviamente, y los nuevos descubrimientos tiran hacia atrás los números. Tenemos que tener en consideración que antes del descubrimiento de la agricultura y la ganadería, los seres humanos practicaban un tipo de economía que se denomina arbitrariamente como cazadores y recolectores. Eran individuos que por lo general andaban en tribus relativamente pequeñas y se dedicaban sobre todo a la recolección de frutas silvestres, de semillas o de carroña hongos y otras cuestiones. Se sabe que utilizaban medicinas, por ejemplo la manzanilla, o utilizaban algo como sabían que ciertas plantas producían tanto bienestar como inclusive drogas alucinógenas, etc. Entonces, los cazadores pues eran gente que se dedicaba sobre todo al consumo muy variado de plantas, andaban por todo lado en los bosques buscando a ver qué se comían, trabajaban muy poco, eso es una de las peculiaridades, y se las pasaban pues en eso, viendo a ver qué comían. No se centraban en hacer sus casitas porque como debían buscar la comida, les interesaba poco es quedarse en un sitio porque obviamente que los alimentos se iban a agotar. También tenemos que tener en consideración algo muy importante que toda la historia hasta el cansancio se nos ha repetido, que es que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Esto es una tontería. No hay evidencia ni tampoco tiene sentido cuando reconoces cómo funcionaba el mundo de los cazadores y recolectores. Que aunque cazar venga primero que recolectar, en realidad no cazaban tanto. No eran cazadores que les interesara andar detrás de esos monumentales animales de la megafauna y otros individuos más pequeños que también tenemos evidencia que se cazaba desde conejos hasta mastodontes, etc. Entonces, claro, tenemos que tener en consideración que sociedades o más bien tribus que vivían o grupos que vivían muy al norte, incluso de primos nuestros como los neandertalensis o los Homo erectus, o bueno, Homo ergaster en África, Homo erectus en Asia y Europa, tenemos que considerar que estos individuos sí tenían una dieta más carnívora, ¿ok? Una ingesta de proteína de origen animal mayor que el del resto de las regiones porque, bueno, es más fácil conseguir alimentos de la recolección. Hay una menor pérdida energética. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la naturaleza, nuestra biología, nuestra configuración, trata de vivir gastando la menor energía posible. ¿Ok?
los animales se incorporan a nichos donde se sienten a gusto y no van a querer cambiarlos así porque sí, y cuando las condiciones ambientales cambian, sufren muchísimo. Bien, entonces llegamos al punto en el cual se estima que debido a las eras de hielo y lo que es el deshielo como tal, fluctuaba muchísimo el clima, y por lo tanto hace más o menos, eso es dependiendo de la fuente, pero son números muy especulativos, no es que estén lejos de la realidad, sino que no nos podemos agarrar con rigurosidad y pensar que son los números exactos, pero más o menos entre 9.000 y 10.000 años ocurrieron fenómenos climáticos que transformaron los ecosistemas de toda la Tierra. Entonces, debido a esto, la comida empezó a escasear y la competencia entre las personas, recordemos que ya estamos hablando del Homo sapiens, hace 10.000, 9.000 años ya no quedaba ninguna otra especie del género Homo, por lo cual los individuos se vieron a la tarea de buscar nuevas fuentes de alimento. ¿Cómo ocurre el proceso de pasar de recolectar a comenzar a cultivar? Esto realmente tampoco lo sabemos, no estamos muy al tanto, pero sí tenemos que tener en cuenta que el proceso ocurre en dos fases. La primera fase es que el ser humano se pone a cultivar y la segunda es que las plantas que cultiva comienzan a producir el alimento de una manera más óptima. Por poner un ejemplo, las papas silvestres son venenosas, mientras que las que nosotros cultivamos en la actualidad son inocuas, ¿okay? Comiéndolas cocinadas y todo eso, igual que la yuca. Y el trigo, por ejemplo, silvestre o el maíz silvestre producen muy poco alimento, pero el que consumimos en la actualidad son plantas muy robustas, realmente, que tienen una producción, bueno, en este caso alimenticia, digamos, el fruto que se produce, ya sea una raíz, un tallo, hojas, lo que sea que consumamos, pero digamos, llamando a eso fruto, el que consumimos, pues, es muchísimo mayor. Entonces, se especula que nuestros ancestros hace 9.000, 10.000 años, estamos hablando de 1.000 años de distancia, pero no sabemos el punto exacto, entonces que quede claro eso, no sabemos, pero por ahí estaba la cosa. El ser humano, tan inteligente como es ahora, eran personas igual que nosotros, observaban que al sembrar las semillas, estas nacían. Y si volvían después de un tiempo, esas semillas habían germinado y habían producido frutos. Pero a ellos no les interesaba sembrar. ¿Para qué iban a sembrar? Si podían irse a dar una vueltilla por donde fuera, por la jungla, por la estepa, por la sabana, por cualquier ambiente en el que ellos se desarrollaban, y de pronto se volvían a la zona y había frutos. ¿Okay? Entonces, pensemos como un poco como el asunto de caminar, de migrar como en círculos gigantescos conforme avanzan las estaciones y se va regenerando los ecosistemas donde nosotros llegamos de nuevo a consumir. Estamos hablando de poblaciones muy pequeñas, de tribus reducidas de población, no eran cientos de personas, para nada, eran probablemente clanes familiares a lo sumo, pero de pronto hubo una escasez enorme en los recursos, hambrunas probablemente y decesos. No se pueden decir otras palabras en YouTube o en cualquier otra red social. Entonces los decesos que hubo en la época probablemente pudieron ocasionar que se preocuparan. Era gente tan lista como la gente de ahora, probablemente tienen un lenguaje muy complejo. Se sabe que desde hace, básicamente, exagerando, pero con evidencia muy, muy sólida, sobre todo con el Homo antecesor o Homo antecesor, que la gente era sepultada con todos los honores, con cuentas, pensando un poco en la vida después de la muerte, etc. Entonces, imagínate hace 10.000 años toda la conciencia colectiva que había en esos grupos, ¿okay? El sentido común que había en esos grupos, perdón. Entonces, se estima que la agricultura aparece más por necesidad que por pues, casualidad, que alguien estaba sentado ahí, vio que crecían y dijo, voy a ponerme a sembrar. No, a ellos no les interesaba. Esto ocurre de manera similar con lo que es la
adopción, digámoslo así, de animales salvajes. Y abro un inciso antes de entrar en la parte de nuestros amigos, los animales domésticos, y es que la domesticación debe transformar a la planta o al animal que se cultiva. Si la planta o el animal no se transforma, no existe la domesticación. Por eso, como ejemplo, abriendo otro inciso dentro del inciso, animales carnívoros no hemos podido domesticar en la actualidad, a excepción de los perros. Y mucha gente dice, ¿y los gatos qué tal? Los gatos pueden sobrevivir perfectamente en general, en condiciones naturales, digamos, el ser humano se extingue para siempre y los gatos no van a tener ningún problema para seguir sobreviviendo. En cambio, los perros, sobre todo las razas pequeñas, los perros falderos o perros como los salchicha que tienen peculiaridades anatómicas específicas, van a sufrir muchísimo. Y entonces, que quede claro esto, un animal doméstico corresponde, esto no es una explicación de diccionario, no es de Wikipedia, sino que es una manera de entender cómo funciona la domesticación. Y corresponde al hecho de que si el individuo, si la especie, si el género que ha sido domesticado sobrevive en un ambiente salvaje, entonces no ha sido domesticado. Entonces, vamos de nuevo. Si una especie puede sobrevivir en un ambiente salvaje sin el ser humano, no ha sido domesticado. Sin embargo, si necesita el cuidado, si necesita estar siendo vigilado por un ser humano, ya sea el trigo, las papas, etcétera, quiere decir que esa especie ha sido con éxito domesticada. Por ejemplo, tenemos el caso de las reses, las vacas, los bueyes, las ovejas, las cabras, que son animales que no tienen malicia, que son animales que son fácilmente consumidos por depredadores salvajes. Entonces, si sueltas ganado vacuno, por ejemplo, de la raza Holstein o Jersey, en un ambiente muy hostil, fácilmente podrían ser devoradas, porque son animales mansos en realidad. ¿Ok? Entonces, un animal domesticado, una planta domesticada, significa que no puede sobrevivir de forma óptima en un ambiente salvaje y probablemente la selva se lo trague. Las papas, el maíz y todas estas cuestiones en poco tiempo desaparecerían sin el cuidado de un ser humano. Podrías observar de pronto que en las orillas de las carreteras, en las orillas de las plantaciones, pues crecen estas plantas, pero no van más allá. No intervienen en los ambientes salvajes. Mientras que un gato perfectamente puede sobrevivir en el vecindario, cerca de un bosque, etcétera, y podría consumir más bien animales salvajes. Bien, con la domesticación, por ejemplo, de lo que son las razas de animales, se estima que el perro fue el primer individuo que fue domesticado. No sabemos realmente si de pronto se domesticaron focalizadamente algunos tipos de, qué sé yo, faisanes, aves, o felinos, etcétera, o venados, qué sé yo, pero no hay ninguna evidencia de que esto ocurriera realmente. Entonces no podemos conjeturar, digamos, de pronto que esto ocurriera antes de la revolución neolítica. Y tenemos que tener en consideración que cómo es que los animales comienzan a vivir con el ser humano. Cuando la agricultura se descubre, por metro cuadrado de terreno cultivado, pueden comer más personas, muchísimas más personas que recolectando frutos silvestres, etc. Entonces, de pronto, los alimentos comienzan a sobrar. Aunque las zonas de cultivo necesitan muchísima mano de obra, esta mano de obra pues aparecía debido a que había más facilidad de alimentos y la sociedad comenzó a conformar grupos pequeños de población. Ya no solo un clan familiar, sino que varios clanes se iban juntando. Entonces se les hacía más fácil también protegerse y proteger a estos animales que ya habían sido capturados. Es muy fácil capturar un animal salvaje, se ve en la actualidad todavía cómo ocurren procesos de domesticación, no, eso tiene un nombre que se llama
impronta donde un individuo salvaje se le enseña a comportarse con cierto respeto delante de un ser humano. Entonces, al aparecer lo que son las zonas de cultivo, aparece un poco la propiedad privada, por hablar en términos así un poco peliagudos, y la propiedad privada implica, esta propiedad privada primitiva, por decirlo de alguna manera, que es un campo de cultivo que yo digo que es mío, o que ese árbol es mío, o que esa calle es mía, o que ese arroyo es mío, implica que yo no quiero que otras tribus consuman, o que un animal salvaje de pronto quiera entrar. Animales salvajes podrían ser de cualquier tipo, herbívoros, carnívoros, incluso langostas, hongos, etcétera. Cualquier individuo, perdón, en este caso ya nos salimos un poco de lo que son animales salvajes, que son otros seres vivos, pero los seres humanos quieren mantener lo que es suyo dentro de su parcela, dentro de su terreno, y no quiere que lo salvaje ingrese. Aquí es donde aparece lo que es la guerra entre tribus, la rivalidad entre tribus, y aparece también al mismo tiempo lo que son los guardas, lo que son las herramientas para sembrar, ya sean las hoces o las azadas, etcétera, se van transformando poco a poco en herramientas agresivas, violentas. Algunos especulan que ese es el camino de las espadas, por ejemplo, que son las hoces, que paulatinamente se van alargando con el tiempo hasta convertirse en armas propiamente para matar otras personas. Entonces, tenemos que considerar, para ir cerrando el asunto, el preámbulo sobre la revolución agrícola, que es que la presencia o la facilidad para conseguir alimentos que proporciona la agricultura va a traer también un problema, que es que esas personas solo consumían una variedad de cultivos o de alimentos más bien reducida. Por ejemplo, si se descubre cómo cultivar el trigo y ese se cultiva, los alimentos que el trigo pueda proporcionar son los únicos o la mayoría de lo que se puede consumir. Obviamente que pueden consumir animales salvajes o podían ir a recolectar igual que antes, pero se hacía en menor medida porque no se puede uno alejar de su campamento o de su ciudadela o de su pequeño pueblo. Entonces la dieta se va reduciendo, la dieta no, el contenido energético de lo que consumen se va reduciendo, y eso trae problemas como más adelante lo que es la anemia, las caries, etcétera. Un montón de problemas que trae la agricultura y la conglomeración humana que antes no existía. Y otro asunto muy importante es que aparecen las enfermedades de nuestros abuelos. Entonces, antes la gente, pues si se enfermaba, en el ambiente salvaje, tenemos que tener en consideración que las enfermedades no existen. En la naturaleza no existen, y eso citando a Juan Luis Arzuaga, ese paleontólogo español, experto y descriptor también del Homo antecesor, propone que en el ambiente natural, en la selva, en donde sea, las enfermedades no existen, entonces y las enfermedades son causadas por las conglomeraciones humanas, ya sean enfermedades que provengan del cerdo, por ejemplo la tenia, o que provengan enfermedades que provengan de las aves, de las reses, de vivir todos juntos y tal vez no desechar los restos humanos, digamos, de una manera adecuada, consumir agua contaminada también por los propios desechos que los seres humanos propiciamos, digamos. Entonces, ahí aparece lo que es la enfermedad y aparece también el cuidado de los enfermos. Y además del cuidado de los enfermos y de las enfermedades, aparece algo que es la longevidad. Aunque se estima que la esperanza de vida no, sino que el hecho de que un ser humano tenga la posibilidad de llegar a vivir 70 años durante el Paleolítico medio, por ejemplo, o el Paleolítico superior, lo que ocurre es que ahora las posibilidades aumentan porque las sociedades, la población se junta y
hay un mayor cuidado y hay una mayor ingesta calórica diaria, por decirlo de alguna manera. Ya los ancianos ya no tienen que ir a buscar frutas, entonces no los tiran por una ladera, sino que se cuidan dentro de lo que es la tribu. Las enfermedades de la vejez ocurren por lo general por lo que comemos, aunque esa frase "somos lo que comemos" tiene más que todo que ver con la filosofía y la cultura, pero bueno, también funciona en un ámbito pues, de consumo energético paleolítico, digámoslo así, o neolítico. Entonces, conforme pasan los miles de años, estamos hablando del 9000, aproximadamente 3000, 4000 años después aparecen ya los primeros estados. Poco después va a aparecer lo que es la escritura. Igual que la agricultura, la escritura aparece más, no como que de pronto yo quiero escribir mis relatos sobre mis historias, sino que aparece como algo que yo tengo que dar fe de que tengo cierta cantidad de terreno, tengo cierta cantidad de vacas, tengo cierta cantidad de granos. Entonces es una cuestión más de contaduría pública, la aparición de la agricultura, de la escritura, que de cualquier otra cosa. Y a partir de ahí ya los sumerios, sobre todo, los reconocemos bastante bien, y la sociedad humana se pluraliza, la agricultura se socializa, la escritura se socializa y tenemos la sociedad contemporánea. Y eso sería todo por hoy. Gracias a todos.